Muy buenos días, muy feliz viernes y ya cerca del fin de semana. Bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nuestra transmisión número 25 y hoy nos enfocamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entremos directamente en materia leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Finalmente, amados hermanos, le rogamos que en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera, y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo, y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a su hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. En este capítulo vemos a Pablo concluyendo su exhortación a la iglesia de Tesalonicenses. Quiere exhortarles a que continúen con el camino que han emprendido, que continúen con su fidelidad a Dios y sobre todo con el amor que se tienen los unos con los otros. Él reconoce que ya están viviendo así y los motiva a que lo sigan haciendo más porque él ve en ellos esa reverencia, esa consideración por la enseñanza que Pablo les ha dado, porque como vimos en los capítulos anteriores, ellos la reconocen como la misma palabra de Dios. Eso es fundamental para Pablo como su autoridad de apóstol y para ellos de que están recibiendo el mensaje que es verdadero. Luego Pablo les recuerda cuál es la voluntad de Dios. En este caso les habla de la vida de santidad y de alejarse de toda sombra de pecado sexual que pueda haber entre ellos. Ahora es importante entender por qué Pablo está haciendo esta advertencia tan puntual, y es porque en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, parte de la cultura pagana, de la espiritualidad o religión pagana, incluía la prostitución ritual y la actividad sexual como forma de rendir sacrificio a los dioses. Entonces Pablo los está advirtiendo y por eso es de que él lo aclara todavía más en el verso 5 cuando dice que ellos no deben vivir en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces es muy importante entender por qué Pablo está haciendo énfasis en esto
a ellos. Y cómo entonces el amor cristiano les previene de lastimarse a través del pecado sexual. Pareciera que había problemas de adulterio entre la sociedad tesalónica, por eso el verso 6 habla de que no se hagan daño cometiendo adulterio, que Dios toma venganza y hace justicia contra esos pecados, y que hemos sido llamados a vivir vidas santas y vidas que no sean impuras. Y aquí es bien importante porque Pablo mismo les dice que rechazar esta enseñanza, que continuar en este comportamiento luego de haber recibido el Evangelio es un rechazo al Espíritu Santo. Y eso es peligroso, eso para el cristiano es inaceptable y es algo de lo que debemos arrepentirnos cuando lo hemos hecho, quizá no en el ámbito sexual o en otros ámbitos donde nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones y rechazado la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, que está tratando de prevenirnos de no caer en pecado. Ahora, Pablo nuevamente recalca que ellos ya se aman entre ellos. Dios mismo les enseñó a amarse entre ellos. Ellos están en este camino de santificación, de mejorar todas estas cosas, de salir de todo esto. Y que el amor de ellos se ha extendido fuera de las fronteras de su propia comunidad de fe hacia toda Macedonia. Y Pablo los quiere seguir exhortando a que lo sigan haciendo, a que sigan creciendo en esto. Y me gustan los versos 11 y 12. Pablo les da un objetivo muy sencillo: vivir una vida tranquila, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus manos. Esa vida cristiana es la que hemos todos de buscar, anhelar. Vivir una vida tranquila, ocuparnos de nuestros asuntos, de cumplir con nuestras responsabilidades y trabajar. Y el efecto de esto es el testimonio que tenemos delante de otras personas. Por eso dice, entonces la gente, en el verso 12, que no es cristiana, respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Pablo quiere que ellos sean testimonio vivo del Evangelio para quienes no creen, a través de una manera de vivir que es simplemente vivir en sociedad en paz y armonía. ¿Cuánto debemos nosotros anhelar ese objetivo, modelar ese estilo de vida? Pablo concluye este capítulo recordándoles la esperanza que ellos ya tienen, la esperanza en la vida eterna, lo vimos en el capítulo 1, pero recordándoles un poco más y haciendo énfasis en esto. Recordemos que ellos están en medio de persecución y la gente va a morir. Muchos van a morir por la persecución. Entonces, él quiere fortalecer sus corazones con la esperanza de la resurrección y por eso él les recuerda qué es lo que sucederá con los creyentes que hayan muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ojo que Pablo no está prohibiendo entristecerse. Pablo lo que está es exhortándolos de una manera para que no caigan en una tristeza sin esperanza. Como cristianos podemos estar tristes de perder a un ser querido y muchos están perdiendo seres queridos ahora en este contexto de pandemia. Pero la tristeza cristiana no está sin esperanza, está anclada en la esperanza, en la esperanza de la resurrección de los muertos, que está anclada en la resurrección de Jesús. Porque Jesús resucitó, nosotros confiamos en que los muertos en Él van a resucitar y que van a estar con Él y con nosotros. Por eso Pablo habla de esta reunión cuando el Señor vuelva entre los que han muerto en Él y los que aún no hayan muerto en Él, cuando todos nos reunamos delante del Señor, que va a llegar ese día. Ahora, estos versos del verso 15 al verso 18 no son versos acerca del, entre comillas, rapto. No se trata de eso. Se trata de una realidad, de que hay una esperanza de resurrección para quienes hayan muerto en el Señor y que algún día nosotros, que quizá si Dios permite que no hayamos muerto cuando Él regrese, estemos vivos, que podamos reencontrarnos con el Señor y con aquellos que han muerto en el Señor,
delante de la presencia de Dios. Ese es el punto que Pablo está tratando de transmitir con ellos, de que nos vamos a volver a ver, de que vamos a estar con el Señor, porque hemos puesto en la confianza, hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en el regreso que Él ha prometido que va a hacer para reunirnos a todos nuevamente con Él. Y por eso es que Pablo cierra el capítulo 4 con esas palabras en el verso 18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Hablar de la segunda venida del Señor, hablar de nuestra esperanza de vida eterna, no es una cuestión de miedo, no es una cuestión de tragedia, no es una cuestión de nerviosismo, debe ser una conversación que nos anime, que nos exhorte, que nos fortalezca. Ese es el propósito de la esperanza que tenemos. Y los motivo a que la compartamos de esa manera, sobre todo en estos tiempos con tanta especulación y tanto miedo que hay. Necesitamos animarnos los unos a los otros y darnos la esperanza certera que tenemos en Jesús. Les agradezco muchísimo este tiempo que me han dado para poder comentar, leerles y comentar un poco sobre este capítulo de Primera de Tesalonicenses. Si Dios permite, el día lunes estaremos concluyendo con el capítulo 5 la lectura de esta primera carta a los tesalonicenses. Por lo pronto, les deseo un excelente día, un maravilloso fin de semana. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga, que puedan descansar, que su gracia y su paz reposen sobre todos ustedes. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos.